Bienvenidos hermanos al programa Gotas de Fe y Amor, su hermano católico en Cristo Jesús, César el Profe. El tema de catequesis para el día de hoy es el bautismo. ¿Qué es el bautismo y para qué nos bautizamos? El bautismo es el primer sacramento que la Iglesia Católica nos propone y es la entrada a la vida eterna. Con el bautismo somos incorporados como hijos de Dios. Ya Jesucristo nos dio el ejemplo de que cuando a sus 30 años se bautizó en el río Jordán con Juan el Bautista, su primo. A los 30 años él se quiso bautizar para darnos un gran ejemplo de por qué debíamos de bautizarnos. El bautismo nos une con Cristo al sumergirnos en las aguas, en su muerte, y al emerger de las aguas a la vida de la resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Por medio del bautismo somos incorporados a Cristo Jesús y a la vida de la Iglesia. Algunos frutos del bautismo son: nos libera del pecado original y de cualquier otro pecado que tengamos si somos adultos. Obviamente que el niño pequeño de brazos pues tendrá solamente el pecado original que lo venimos arrastrando por la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva. Después de que a través del bautismo nos libera del pecado, somos regenerados como hijos de Dios, porque el bautismo nos borra esa desobediencia que tuvieron nuestros primeros padres. Tercero, el bautismo nos vuelve miembros de Cristo. Como Cristo se bautizó, también nosotros nos bautizamos, y al ser bautizados por Cristo nos volvemos parte del cuerpo de Cristo, puesto que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Gálatas 1:3-20. También participamos de la misión con Cristo cuando nos bautizamos, nos volvemos sacerdotes, profetas y reyes, las tres grandes dimensiones que nos brinda el bautismo como laico. Obviamente que ya los sacerdotes, los obispos, los diáconos, ya ellos tienen una dimensión de sacerdocio espiritual más profundo, más consagrado a la vida de Dios. Bautismo significa sumergirnos de las aguas y regresar a la vida a través de la sumergión. En la antigua iglesia, en los primeros pasos de la iglesia, pues se acostumbraba bautizar en un río, como en el río Jordán, como lo hizo Jesucristo. Todavía la iglesia oriental hace esta práctica. La iglesia occidental, que somos nosotros los que vivimos en Occidente, pues se hace a través de la aplicación de el agua a través de un recipiente, el agua bautismal, ¿verdad? Donde el sacerdote por 3 veces nos echa el agua, donde dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Por medio del bautismo los niños son liberados del poder del maligno. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1256. Además de ello, que nos libera del poder de las tinieblas. El bautismo nos traslada a la libertad de los hijos de Dios. Hechos 16:15 y 1 Corintios 1:16 nos habla de que somos liberados a través del bautismo, somos nuevas criaturas. ¿Quién puede bautizar? Dentro de la iglesia y dentro de la jerarquía de la iglesia, los que pueden bautizar son el obispo, que es el sucesor de los apóstoles, el sacerdote o
el diácono permanente. En caso contrario de que no existan ninguno de estos tres grandes líderes o ministros de Dios, pues lo puede hacer un laico en caso de emergencia, una persona civil que tenga su fe bien cimentada. En caso de emergencia de un niño o de una persona que está a punto de morir y no encuentra un sacerdote, un obispo, un diácono, lo puede hacer una persona de fe, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posteriormente, pues, esta persona tendrá que remitir el caso a la iglesia para que se haga las correspondientes ritos y documentación para legalizar el bautismo. Cabe destacar que el bautismo es uno solo, es indeleble, no se puede borrar, no se puede repetir, puesto que Dios impregna su sello. Dios nos convierte en hijos de Dios, en criaturas de Él y en hijos adoptivos de Cristo Jesús. Gracias al bautismo se da la purificación de los pecados. Por eso se dice que aquella criatura que es bautizada queda limpia, sin mancha y pura, que si en ese momento se muere después de ser bautizado, pues se puede ir libre de pecados al cielo. Nace de nuevo al Espíritu, ¿verdad? Nace de nuevo el Espíritu porque el Espíritu de Dios se posa sobre él y se vuelve una criatura en Cristo Jesús. Nueva criatura, nuevo hijo de Dios. Con el bautismo somos incorporados a la iglesia, somos reconocidos como miembros de la iglesia, como parte de ese cuerpo de la iglesia. El bautismo impone un sello espiritual en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Pasos del bautismo. ¿Cómo bautiza un sacerdote? ¿Cuáles son los pasos o los ritos que sigue para bautizar? Bueno, en primer lugar, cuando llega a la iglesia y hace todo lo que es el proceso de petición para el bautismo, reciben una charla el padre y los respectivos padrinos. Luego, posteriormente, se da todo lo que sería la sesión del bautismo o los ritos del bautismo, que puede ser incorporados en una misa o puede ser una sesión aparte donde se da el bautismo únicamente. Ya estando dentro de los ritos del bautismo, el primer paso es cuando el sacerdote impone en la frente la señal de la cruz e invita a los padres y padrinos a imponer la señal de la cruz en la frente del niño, niña o candidato para que sean criaturas de Dios, sean nombrados hijos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posteriormente a ello, el sacerdote hace unas oraciones y derrama el agua bautismal sobre el niño en su cabecita, diciendo por 3 veces consecutivas, mencionando a la Santísima Trinidad: yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Padres y padrinos en la asamblea contestan amén. Posteriormente, siguiendo con el rito del bautismo, el sacerdote imprime con el óleo sagrado, el aceite sagrado, imprime en el pecho del bautizando el aceite, donde lo convierte, donde le da la unción del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se impregna en la persona bautizada. Por eso es que se dice que al ser bautizados nacemos en el Espíritu Santo. Y por último, impone, ¿verdad?, la vestidura blanca para decirle que simbolizar de que es nueva criatura, que está libre de mancha, de pecado, que su alma está blanca y limpia como la nieve, y que es un deber de sus padres y padrinos o del bautizando si es mayor, preservar esa alma pura, limpia,
liberándose de cualquier pecado. Y de esta manera se cumple el rito del bautismo. Recapitulando, el bautismo nos convierte en hijos de Dios, pertenecemos a la iglesia, estamos impregnados con el sello del Espíritu Santo y somos parte del cuerpo de Cristo. Sin bautismo no podemos llegar a la vida eterna. ¿Qué sucede si un niño muere antes de ser bautizado? Pues los padres, los familiares y todos tendrán que orar y abandonarse a la misericordia de Dios que perdone a esa criatura. Y si es una persona adulta que no se pudo bautizar, pero en el fondo deseaba hacerlo, pues la misericordia de Dios lo acompañará y sabrá perdonarle si es el caso. Hasta aquí lo que sería el bautismo para ser miembros de la iglesia, miembros de Jesucristo y miembros de la Asamblea de Dios. Pasa muy buenas tardes, te desea tu hermano y amigo en Cristo Jesús, César el Profe, un feliz día, hasta pronto.